por adentro siempre muy especial. O sea, ustedes me dan muy bien que yo, pero a veces como que me traen muchos recuerdos, ¿no? O sea, perdí compañeros, amigos allá, bueno, y por eso que a veces uno, en estas fechas son medidas como que el veterano está medio sentimental, medio triste en verdad. Por eso cuando nosotros le decíamos, entramos como así, y José respetuoso, era por eso, porque yo sabía que lo iban a entender, tampoco estoy creyendo que estoy con personas que no serían capaces de entenderlo. Entonces, bueno, como les contaba, eso tiene que ver, ustedes no tienen que tienen que estar cercanos a los 18, 19 años, así que imagínense con ese equipo en el hombro, dejándolo, armando una trinchera y después salir a combatir. Me parece que no fue lo que siempre digo, no fue lo que mejor nos pasó por la vida, pero sí entiendo de que era un servicio militar que había arrancado en 1901, pasa por el 82 y termina, no es que termina, en 1995 queda suspendido. ¿Por qué? Porque por los maltratos muere un compañero, un soldado, en el año 95 y queda suspendido el servicio militar obligatorio. La palabra es suspendido porque en realidad es una ley constitucional. Nosotros no es que fuimos obligados, no teníamos opción. Creo que es una cosa distinta, no había opción. ¿Por qué? Porque estábamos cumpliendo algo obligatorio, algo que ustedes seguramente, si esto seguiría, ya estarían mirando el diario para ver qué número les tocaba, para ver después qué fuerza les tocaba. Pero lejos de pensar en una guerra, porque si hablas de 1901 nunca había pasado nada parecido, salvo en el 78 que hubo un conflicto con Chile por el canal de Beagle, que luego bueno, por una mediación papal se soluciona. Pero entonces a nosotros creemos que uno, si mira la tele y le pregunta a sus papás, había una película que era muy graciosa, La colimba no es la guerra, era reírse de lo que era la colimba. Pero a nosotros no nos causó ninguna gracia porque realmente en el año 82 hubo guerra. Así que lo que fue tomado como algo disparatado, bueno, a nosotros nos ocurrió participar en una guerra, de la cual estamos orgullosos, de eso que quede bien claro, pero me parece que sí que no la quiero para nadie, ¿no? De eso estoy convencido, ¿no? Una hora, o sea, uno se encuentra bien y bueno, pero uno se pone a pensar en la cantidad de chicos que fallecieron, los padres y bueno, los heridos y los chicos que quedaron con discapacidad. Y bueno, la verdad que uno tiene que estar agradecido por el sano, ¿no? A margen de que uno puede llegar a tener problemas que ya como yo dije reciente, y que se pueda llegar a acordar de compañeros, que uno te pongas mal, que uno te encierres, que te pongas a acordarte de esos días, ¿no? Así que bueno. Sin ir más lejos, sin ir más lejos, había recién un auxiliar, fíjense la vuelta a la vida, que ella dice que trabajaba de enfermera en el hospital militar en aquellos años. Así que imagínense cuánto tendrá para contar ella también, a vos que estás preparando un trabajo. Así que si lo que quieran preguntar, de verdad, nosotros podemos hablar toda la tarde, pero no me parece que sea el modo. Me parece que si quieren compartir alguna pregunta, que sea docente, sea profesor, directivo, no sé, como quieran. Estamos acá. No tengan vergüenza para que lo hagamos más ameno. ¿Quiénes estuvieron trabajando con Malvinas con vos? No, yo este año todavía no. El año pasado hicimos para la exposición de la escuela con los chicos que hoy están en cuarto. Sí. Hicimos todo un trabajo sobre lo que era Malvinas, con láminas. Este año todavía yo tuve, me operaron, hace poco que vuelvo. Nos enseñaban acá alarma, pongamos abajo de las mesas, después los profesores, en esa época tenía 14, 15 años, y recibimos cartas para mandar a Malvinas, una profesora llamada Madariaga. ¿Lo conociste, Flaco? Ahora después te cuento por qué. Entonces yo viví esa época siendo estudiante y aparte nos hacían formar y que pensemos y cantemos el himno para dar más fuerza a Malvinas. Eso es lo que se hacía en esa época, en ese año que sucedió. Por el otro lado, yo viví en la época del canal de Beagle porque vivía allá. Mira vos. Claro. Mi papá lo trasladan a Ushuaia y traía petróleo y se arma ese lío con un canal de Beagle y problema también. ¿Y dónde es que tu papá que era navegante, algo o era militar? No, ingeniero civil. Traía petróleo. Él hizo la... Bueno, él puede yo voy a contar una anécdota, porque yo soy vecino de acá de Ciudad Vita. Yo voy a contar una anécdota que, bueno, que tiene que ver con que yo soy de la zona. Y bueno, lo que pasó, y más o menos los chicos que tienen
años, 19 años, más o menos, para que calculen a la edad que ustedes, o sea, a la edad que ustedes tienen ahora, a mí me vinieron a buscar para ir a Malvinas. Yo vivo por acá y yo estaba en ese momento cuando yo terminaba de hacer un curso de camilleros enfermeros, y bueno, estuve haciendo la práctica acá en el hospital naval. Entonces ese día me dieron de trampo y yo estaba en ese mercado que está acá. Yo estaba en ese mercado, yo estaba con un suboficial que era carnicero en ese momento, que era infante de marina. Entonces yo me había ido de mi guardia del hospital, y yo estaba haciendo las prácticas ahí, y eran las 7 de la tarde. Y yo estaba parado charlando con este hombre ahí en ese mercado que ustedes miran, que está saliendo acá a la derecha, lo tienen, y yo estaba charlando con él, y paró una camioneta de lo que es la Marina, y preguntando por mí. Y yo le dije, ¿qué haces acá? Tengo que buscarme, y dice, te vas a Malvinas, me dijeron. Entonces, así que prepara tu ropa, prepara tu equipaje, te vas a Malvinas, me dijeron. Así que bueno, pegué la vuelta, la camioneta obviamente me llevó, fui a mi casa, cuando vieron la camioneta de Marina, de la Armada, que me venía a buscar, preparé mis equipajes, mi familia, me iba a ayudar y yo. Pero así como fue bueno, ahí me subieron a la camioneta y de ahí me llevaron hasta el edificio de Libertad, que el otro día me marcaron, y bueno, me fui a Malvinas. Yo lo cuento como anécdota porque yo soy del barrio. Y después cuando vine de Malvinas, bueno, yo andaba deambulando por acá por el barrio, de haber vivido una guerra, andaba deambulando y caminaba, me iba caminando a la estación, venía, me iba hasta la rotonda, venía, estaba como, digamos, pasado de rojo. Pero eso es una de las anécdotas que quiero contar porque yo soy acá de la zona. Más o menos tenía en esa época 18, 19 años. Vinieron a buscar acá y me llevaron. Mi mamá en ese tiempo lloraba. Yo estaba contento. Pero yo estaba bien. Yo sabía que, o sea. ¿Y qué fecha era esto, flaco? ¿Qué días más o menos de abril? Para el 16, 15, por ahí. Entre 14 y 16. O sea, hay cosas que uno pierde la noción del tiempo. Y pierde momentos, digamos, de acordarse, ¿no? Como digo, qué sé yo, en Malvinas hay momentos que yo pierdo el momento. Así como hay cosas que me acuerdo tal cual, hay momentos que uno no recuerda. ¿Y saben, chicos, con qué tiene que ver esto? Con que no se habla tanto de Malvinas. Nosotros no logramos hablar de Malvinas por dos circunstancias. Una, ¿por qué? Porque se nos convenció, se nos escondió, nos convencen a que no hablemos. En algunos casos hasta los obligan a firmar notas donde decían que no podían hablar. Pero esto tiene que ver, chicos, ¿con qué? Porque lamentablemente fuimos mal conducidos en una guerra. Entonces, ¿qué significa? No era tanto por lo que contemos nosotros, sino, total, acá todos somos adultos, sino la cagada que se hacía la gente que nos mandaba. Entonces el problema era eso, no importa qué contamos nosotros, porque como soldados nosotros solo cumplíamos órdenes, pero sí a su vez había mucha deficiencia de parte de la gente que nos debía dirigir o conducir. Entonces eso tenía que ver, ¿por qué? Porque ya después, al año siguiente, ellos sabían que a partir de la guerra era un detonante para que retorne la democracia, porque ese gobierno militar ya se caía por la situación social, la situación económica, realmente se estaba mal, había mucha desaparición de personas, entonces había un descontento muy grande. Sumado a la pérdida de Malvinas, que nosotros seguimos convencidos que nosotros no perdimos, nosotros no nos rendimos porque no éramos los que podíamos tomar las decisiones. Pero sumado a eso no se habló más de Malvinas. Entonces pasaron muchísimos años. Y yo calculo que puede ser 5, 6 años, 7 años que se puede estar hablando, retornando al tema Malvinas. Yo a veces digo que ustedes cuando se vayan de acá van a saber más de mi vida que de mi hija. Porque ni en la familia se habla de Malvinas. Porque son momentos de tristeza, momentos en que te quebrás, en que te sentís en alguna medida humillado, porque hasta fuiste prisionero de guerra. Ustedes no tienen idea todo lo que eso significa. Entonces llegó un momento en que, sumado a eso que nos convidaban, sumado a que viene un gobierno, el primer gobierno democrático, y se olvida de nosotros, juzga a la Junta Militar y se olvida de quitarnos el uniforme. ¿Ustedes se imaginan que digo quitar? Digo, porque nosotros teníamos un uniforme prestado por un año, porque íbamos a hacer un servicio militar y después nos volvíamos, como dice la canción. Después volvíamos. Pero bueno, nos pasó hasta eso, que hubo muchos años de abandono, de indiferencia. Ustedes imagínense que si ustedes le preguntan a sus padres, ¿no? Más a sus abuelos, ¿qué es un veterano de guerra? Un veterano de guerra en el inconsciente de la gente grande es un tipo que pedía y vendía diarios en un tren. No es otra cosa. ¿Saben qué triste que es eso? Por eso digo que hace un par de años,
con respecto a esas marchas, esos temas de violencia, a las cuales por suerte hoy ya estamos en una mesa de negociaciones, representados por veteranos en una mesa de negociaciones. Cada vez que hay un reclamo se va y se habla en una mesa, ya no somos tan salvajes como ahí. Todo lo que conseguimos hoy estar bien tiene que ver con que todos los logros con que se peleó para eso. Y sin ir más lejos, mañana viajan los representantes que tenemos, viajan a Nueva York a llevar la idea esta de la descolonización, al Comité de Descolonización. Yo estuve el lunes fue presentado esto en la capital federal, por suerte tuve el orgullo de ser designado para ir, y bueno, estuve y leyeron el comunicado que van llevando. Así que digo, es otra instancia, es otra historia. ¿Con respecto a qué? Al tema de la guerra. Lo que sí sentimos que hay un grado de abandono todavía, pero de hecho no es aquel de hace 30 años, ¿no? Y cuando volvemos a las historias estas particulares, el flaco va con una idea muy próxima que podía ocurrir una guerra, porque él está hablando de casi 15 días después. Mi caso es que yo voy sin saber a dónde voy, porque a la unidad que yo pertenecía era de desembarco. A nosotros durante un año nos habían enseñado a desembarcar. Desembarcar, imagínense, es un buque de transporte grandísimo, ahí veníamos 900 soldados y como 50 vehículos. En eso después vienen unos anfibios que vienen 25 personas adentro, que ahí lo tienen en la foto. ¿Los vieron que parecen unos tanquecitos de guerra? Eso, sí, ¿no? ¿Los vieron en la foto? Que ahí abajo, eso en realidad son vehículos anfibios donde ahí venimos 25 personas. Nosotros no sabíamos porque nos embarcan el 28 de marzo, no nos dicen nada hasta la noche anterior de bajar y nos dicen, señores, soldados de la patria, como decían ellos, mañana van a pasar a la historia. Vamos a desembarcar en Malvinas, todo esto que estuvimos practicando mañana lo vamos a llevar adelante, pero de verdad, con munición de verdad y con ingleses que nos van a estar esperando. Realmente esa noche no durmió nadie, nos dieron un guiso como todos los días, a las 4 de la mañana un mate cocido, un pan, íbamos a hacer patria. A las 4, a las 6 de la mañana ya estábamos listos para subir en esos vehículos anfibios y bajar. Eso es lo que tiene que ver con mi historia. La de Hugo por ahí tiene otra connotación, porque como decíamos, nosotros ya hacía un año que estábamos en la colimba. ¿Vos, Hugo? No, yo hacía un mes que estaba. Yo hacía un mes que estaba prestando servicio. Yo entré el 1 de marzo y el 29 de marzo me trajeron a la Ciudadela de vuelta para prepararnos todo. Nos cambiaron toda la ropa que nos habían dado antes, nos dieron ropa nueva. Y con esa ropa fuimos. Y bueno, fuimos y llegamos más o menos el 25 de abril. Ya con una idea, ¿no? Ya sabíamos que se habían tomado Malvinas, que íbamos para defender, o sea, íbamos a esperar lo que iba a acontecer, ¿no? Yo lo que le quería preguntar, para que les digan a los chicos, una de las cosas que por lo menos yo leí y que me impresiona mucho es el tema de cuando hablan de estas negligencias, de que después de terminada la guerra se pone como un manto de olvido, se juzga a los jefes, pero se pone un manto de olvido y es algo muy doloroso, por lo menos cuando yo lo leí o me impresiona demasiado, es el tema de la comida. O sea, ustedes imagínense, todos sabemos el frío, no sabemos, pero nos podemos imaginar el frío que hace ahí, y por lo menos las cosas que he leído yo hablan de que se tenía que un soldado llegar a caminar hasta a veces 14 o 15 kilómetros para poder... Seguro. Y que el día de la rendición, por eso me interesa que si tienen alguna anécdota de eso, lo pueden explicar un poco más. ¿Cómo? El día de la rendición estaban en Puerto Argentino, vieron los containers llenos de comida y estuvieron muriéndose de hambre durante casi todo el tiempo que transcurrió la guerra. Yo voy a hacer un paneo y el flaco va a contar algo que yo voy a tirar un poquitito y la va a proseguir el flaco y después subo. Esto tiene que ver cuando allá la señora nos dice que llevamos faquina. La ropa no era la ideal. ¿Por qué? Porque todos los que fuimos nosotros, no en nuestro caso que nos dieron zona sur, yo tuve zona sur, vos sí, porque él estaba en Tierra del Fuego, y ahí viene la historia. Vos, Hugo, no creo que hayas llevado zona sur, ¿te dieron algo? Cuando se me pide lo que es zona sur y zona norte, o sea, lo que pasa es que Carlos dice, la ropa zona sur y zona norte. No es lo mismo la ropa de zona sur, que es una ropa más o menos brigada, que la ropa de zona norte. Entonces, lo que trato de decir es que,
Como conté en un momento, en el año 78 nosotros tuvimos problemas con Chile, que casi se llega a una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se ubican en el mapa argentino, la columna vertebral es la cordillera de los Andes, que es nuestra frontera con Chile. ¿Qué pasa? Todos esos ejércitos que estaban en la frontera, que estaban adecuadamente vestidos y acostumbrados en alguna medida, se quedan ahí. ¿Se quedan por qué? Porque había una posibilidad de conflicto con Chile. Porque dicen los chilenos, si estos argentinos se largan contra Inglaterra, que es la segunda potencia mundial, después se van a venir contra nosotros. Por eso es que Chile también da participación, presta colaboración a los ingleses. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que nosotros después nos hagamos los locos con Chile. Pero todas estas son decisiones a 30 años atrás y decisiones tomadas por Milico, porque también era un gobierno militar. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto de la negligencia cuando nos decía el profesor? Lo que tiene que ver es que había comida, para 2 años tenían muchachos como él en la infantería de marina. Y los muchachos, por ejemplo, del 3 de tablada vinieron con 20 kilos menos. Eso habla de la negligencia también de los militares, de no tener comida en común. Cada fuerza repartía la comida a sus soldados. Eso también habla de negligencia. ¿Por qué? Porque como dice, contale Flaco lo que era Puerto Rico. Cuando nosotros teníamos, yo soy de infantería marina, yo estaba a servicio de defensa de socorro, yo era camillero cervero. Y cuando nosotros teníamos que ir a buscar la comida, al margen de lo que teníamos que buscar la comida, a 2 kilómetros, con una olla, ¿no? Para montar la cocina de campaña y traerla al grupo de gente donde estábamos. Nosotros que éramos todos, la mayoría eran oficiales, que eran médicos, traumatólogos, ese tipo de cosas, y estábamos los soldados, los suboficiales. Pero bueno, la comida se repartía, en ese momento comíamos 2 veces al día, porque la guerra todavía no se había generado, no había comenzado, comíamos 2 veces al día, a la mañana y un poco a la tarde. Pero después cuando comenzó la guerra, que fue cuando hicieron el bloqueo de los ingleses, que no podía ingresar ningún buque, ningún avión, ya la comida se restringía, comíamos una sola vez y comíamos más o menos a las 2 o 3 de la tarde, porque Malvinas a las 4 ya prácticamente de noche y amanece como tipo 10 de la mañana más o menos. Entonces repartían entre la hora de claridad la comida, más o menos comíamos a esa hora. Pero lo que dice Carlos, o sea, cuando nos toman prisioneros y nosotros vamos al aeropuerto, lo que dice el profesor, nos toman prisioneros, vamos al aeropuerto. Cuando vamos al aeropuerto, nos dejan en el aeropuerto, esto es una primera colación de lo que preguntó él, pero después vamos a contar cosas anteriores a la cuestión de los prisioneros de guerra. Había un galpón que, bueno, o sea, nosotros cuando llegamos al aeropuerto, y no había forma de, o sea, ellos manejaban alguna sola calle para entrar al aeropuerto. Y bueno, acá manejense, no podíamos salir del aeropuerto. Entonces, bueno, nosotros deambulábamos, estábamos como prisioneros y deambulábamos por la zona del aeropuerto. Es una isla con una sola entrada, con una sola calle. Y vimos un galpón. Yo no meto, pero el galpón debería tener de acá hasta buscar la puerta del fondo, o sea, pero 3 veces más alto. Cuando abrimos la puerta de ese galpón y entramos, comida hasta la rodilla. Había comida hasta la rodilla, chocolate, comida enlatada, jugo, había de todo. Claro, cuando vimos todo eso, o sea, eso fue un poco lo que decía él, o sea, que había comida que no se repartía y cómo nosotros pasábamos hambre. Pasábamos hambre por una